En esta presentación que quisiera compartir con ustedes, como lo mencioné ahora en el comienzo, está basada en el libro de Isaías, el capítulo 55, versículos 8 al 11. Isaías 55, versículos 8 al 11, es la partecita que quiero resaltar mayormente, pero quisiera que miráramos desde el versículo 1 en la lectura que quiero que tengamos en esta mañana. Desde el versículo 1 de Isaías 55, que dice de la siguiente manera: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versos 8 al 11 dice de la siguiente manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y ni mis caminos son vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Que Dios bendiga su palabra. Y quiero en esta mañana especialmente centrar mi atención, como está ahí en la pantalla, se alcanzan a verlo, en el pasaje de capítulo 55, versículos 8 al 11. Especialmente el versículo 8, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Esta es una verdad que seguramente todos de alguna manera hemos llegado a experimentarla. Cuando nos ponemos a pensar acerca de los pensamientos de Dios o el pensamiento de Dios, muchas veces nosotros quedamos sorprendidos y muchas veces quedamos sin entenderlos. Nuestra mente es limitada. Nuestra mente es limitada. Por eso les invitaría a reflexionar un poco acerca de estos cuestionamientos que serían muy válidos en esta época. Lo que está allí proyectado, si algunos no alcanzan a verlo muy bien, dice dice esta parte: ¿cuántos planes trazados quedaron en nuestros apuntes? Yo creo que es una verdad muy grande, ¿no? Todos teníamos nuestros planes, pero ¿cuántos se quedaron allí en nuestras notas a raíz de lo que está viviendo el mundo entero? Y no hablo solamente de nuestra comunidad, yo hablo del mundo entero.
¿Cuántos planes trazados quedaron en nuestros apuntes? Eso es una realidad, ¿no? ¿Cuántos proyectos quedaron inconclusos? Sin oportunidad de terminar lo que iniciamos, ¿sí? Aquí mismo en nuestra congregación lo vivimos, pero a manera personal, a manera de las naciones, de los pueblos, ¿cuántos proyectos se quedaron inconclusos, empezados allí sin poder llegar a su feliz término? ¿Cuántos viajes frustrados? ¿Cuántas personas tenían planeados sus viajes, sus actividades y se quedaron simplemente allí programadas? Vimos las noticias, algunos tuvimos oportunidad de entrar allí, vimos tantas personas en los aeropuertos sin poder salir de allí, con fronteras cerradas en los países diferentes. ¿Cuántos viajes frustrados para cada una de las personas que tenían esa oportunidad de hacerlo? ¿Cuántas vacaciones programadas? Escuchamos ahora lo que está pasando aquí en nuestra nación y seguramente en otros países también, pero para algunas personas ha sido una manera forzosa de adelantar sus vacaciones. Vacaciones desde luego en casa. Seguramente usted tenía ya sus planes, tenía incluso sus vuelos ya apartados para viajar, para ir de vacaciones, pero todo terminó en casa. ¿Cuántas vacaciones frustradas? Y en fin, todo esto y podríamos decir mucho más que teníamos en nuestros proyectos, en nuestros planes, que quedaron allí simplemente porque no pudieron llegar a su feliz término. Todo esto lo tenemos. Ahora, ¿quién pensaría jamás que una diminuta partícula como esta pararía el mundo entero? ¿Quién se puso a pensar eso en algún momento? Que una diminuta partícula como esta pararía el mundo entero. Y es algo que todos pensamos, ¿no? Cuando empezó a propagarse la enfermedad, seguramente que personas no pensarían que saldría de los lugares de origen, pero hoy en día ha llegado hasta nosotros, nos ha tocado a todos, porque nunca pasó por nuestra mente que algo tan pequeño en el universo sería capaz de parar el mundo. Pero todo esto estaba en las manos de Dios. Como dijera un famoso humorista, todo estaba fríamente calculado. Para Dios no había nada escondido. Para Él no hay nada escondido. Son muchas las conjeturas que se tejen alrededor de este virus. Seguramente todos hemos conocido las diferentes especulaciones en torno a la fuente del mismo. Hemos escuchado y en estos días algunos le he puesto atención, otros pues paso de largo, pero hemos escuchado y visto a través de las redes sociales los comentarios que nos llegan, las diferentes versiones, las conjeturas, ¿de dónde puede venir esto? Algunos se atreven a reconocer que ha sido simplemente algo surgido de la misma naturaleza, de la misma situación. Algunos hablan de desaseo, de pronto de comer alimentos que no son propios de alimento para el hombre, pero algunos también se atreven a decir que detrás de todo esto hay toda una estructura y una trama universal de los gobiernos o de algunos gobiernos específicos con el único propósito de afectar al mundo, de alguna manera en su economía, en sus poderes, digamos así, su poder capital y en fin, tantas otras cosas que han surgido, pero son muchas las conjeturas que se tejen alrededor de ese virus. Seguramente que los hemos escuchado, especulaciones y todo esto que hemos escuchado, y seguro que nosotros también ponemos nuestro granito de arena, nuestro punto de ver las cosas, nuestra propia especulación de lo que creemos en torno a la situación. Sea cual sea su origen, el COVID-19 es una realidad. Sus consecuencias a todos nos ha tocado. Sea cual sea su origen, el COVID-19 es una realidad. Sus consecuencias a todos nos ha tocado. Es increíble cómo vernos nosotros aún mismo como creyentes, conocedores del Señor, de su palabra,
que frente a algunas decisiones a tomar, pensamos cuál sería la mejor decisión. Créanme que hace un par de semanas, tal vez, cuando estaba ventilándose toda la situación de lo que se habría de venir, en mi corazón estaba tener las puertas de este lugar abierto. Pensé por un momento, vamos a estar aquí con las personas que quieran llegar. Hoy lo hacemos por cuidado también, no solamente de nosotros, sino de otras personas también. Hoy lo hacemos para cuidar a las personas que de pronto no están en condiciones de soportar, de recibir algo como esto. Hoy lo hacemos en obediencia también a nuestras leyes civiles, a las buenas recomendaciones que nos dan, que indudablemente nos unimos a ellas y creemos que por la situación de nuestra nación, lo más conveniente es obedecerlas. Pero yo mismo no pensé que esto fuera a llegar hasta donde estamos en este momento. Y seguro que vendrán cosas peores también. Por eso digo que sea cual sea su origen, el COVID-19 es una realidad. Sus consecuencias a todos nos ha tocado. Seguramente algunos han sido víctimas de consecuencias mayores. Nosotros hoy le damos gracias a Dios que tenemos oportunidad de estar encerrados bajo un techo que nos cubre, que tenemos la posibilidad de tener junto a nosotros familias que nos aman, que nos cuidan también, que nos protegen y que quieren evitar consecuencias mayores. Damos gracias a Dios porque en medio de todo aún hay establecimientos abiertos donde podemos ir a comprar nuestros alimentos y disfrutar de nuestros alimentos en casa. Pero a todos de alguna manera nos ha afectado. Todos hemos sido víctimas de esto. Algo que nació en una partícula tan pequeña, pero que ha movido el mundo entero y de alguna manera ha obligado al mundo a levantar su mirada al Señor. Quiero invitarles hoy que me acompañen a reflexionar sobre este texto de las Escrituras. El texto que hicimos en mención de Isaías capítulo 55, los versículos 8 al 11, pero ahora quiero centrarme en un solo texto, porque aunque son palabritas, es un texto tan corto de las Escrituras, a su vez es un texto que tiene una enseñanza profunda. Nos enseña mucho y nos invita a reflexionar. Hoy más que nunca podemos dar credibilidad a estas palabras. Cuando digo que ha sido algo que a todos nos ha afectado, nos invita a pensar que hoy más que nunca estas palabras tienen sentido en nuestra vida. Ahora analicemos un poquito sobre eso. Centremos nuestra atención en esta declaración. Dice el texto de las Escrituras: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Una frase tan corta, pero con un gran contenido teológico y seguramente un contenido que muchos rechazan. Esta semana, en estos tiempos de quietud, he tenido oportunidad de reflexionar, de pensar, de leer no solamente lo que la palabra de Dios me enseña, sino también escuchar diferentes posiciones de personajes, de personas que han sido parte también de la vida pública, la vida social del país. Y me llamó tanto la atención un artículo que estuve leyendo en uno de los medios de comunicación y que me llamó la atención, pero a la vez me dio tristeza. Era un artículo donde se rechazaba abiertamente la palabra de Dios. Y en el artículo decía literalmente: no podemos permitir que la Biblia venga a poner pautas para el manejo de nuestras naciones. Esa era una de las expresiones que escuchaba. Lo cierto es que me causó curiosidad al leer este artículo, y me dio por entrar a averiguar un poquito más en las redes sociales y todo esto, de dónde venía el artículo, quién lo escribía, quién era este personaje. Y cuando me pongo a mirar todo esto, me encuentro con que el personaje es un personaje que hace parte de una entidad aquí en Bogotá que se llama Bogotá Atea.
Solamente al escuchar este nombre, al escuchar el nombre de la entidad, eso mismo trae a mi mente una cantidad de conjeturas y análisis. Desde luego que las puertas de personas están cerradas a no querer recibir nada de Dios. Las puertas de personas así, sus corazones se cierran para no querer aceptar nada de lo que las Escrituras nos enseñan. En el mismo artículo, el hombre decía algo como esto: no podemos dejar que la Biblia, que tiene muchas experiencias y anotaciones retrógradas, decía él, vaya a mandar o a dominar nuestras naciones. Pero al mismo tiempo, en uno de los mensajes que me hicieron llegar a través de las redes, leía yo una parte de algunos presidentes de naciones como el Paraguay, como Panamá, Honduras, Salvador, un ministro de Italia, ¿sí?, de España, aún el presidente de Estados Unidos, reconociendo, y en sus palabras textualmente decían: este virus nos ganó, este virus nos derrotó. Y en su mensaje decían: invitarnos a levantar nuestra mirada a Dios. Y citaban algunos de ellos el texto de las Escrituras que tanto hemos leído en estos días, de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Presidentes de naciones invitando para que hagamos un alto, para que dediquemos ayuno, para que hagamos oración. Es curioso escuchar estos pensamientos. Y allí nos encontramos de que hay una gran realidad. Mis hermanos y amigos que me puedan escuchar en estos momentos, es una realidad lo que Dios nos dice en su palabra. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Me llama la atención de este texto de las Escrituras, que ahí mismo, cuando termina el versículo 18, podemos ver, casi que podríamos decir, la firma. Dice: yo Jehová, dijo Jehová, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. ¿Sí? El versículo 8 destaca esto. Cuando yo miro este pasaje, naturalmente tenemos que entenderlo así. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestra disposición es una, pero la de Dios es otra. Hay un famoso refrán popular que dice, y reza así textualmente: una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando. Pues yo diría que quien escribió ese famoso refrán tuvo su inspiración en Isaías 55, el versículo 8. Nuestros pensamientos son diferentes a los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son altos, los pensamientos del hombre son terrenales. Los pensamientos de Dios son eternos, los pensamientos del hombre son temporales. Los pensamientos de Dios son a favor nuestro. Tal vez allí coincidimos en que los pensamientos nuestros son a favor nuestros. Egoístas, son egoístas, pero Dios piensa en la humanidad. Y por eso decía, a Dios no se le ha salido de las manos lo que estamos viviendo en estos momentos. Dios piensa de una manera muy particular, y lo más lindo es que Él nos invita a pensar como Él. Nosotros tenemos la oportunidad, no está escondiendo sus pensamientos. Él nos invita a pensar como Él. Indudablemente nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y Él nos hace una invitación. Cuando yo veo pasajes en las Escrituras donde Dios habla acerca de esto, la experiencia que Dios vivió al lado de Abraham, cuando le llama a su amigo, cuando Dios dice no esconder sus pensamientos de su amigo Abraham, pues Dios también lo dice en el Nuevo Testamento relacionándonos a nosotros. Más adelante voy a mencionar un texto de las Escrituras. Nosotros tenemos la oportunidad de conocer la mente de Dios. Nos cuesta tanto trabajo entender situaciones que pasan en la vida. El tema de lo que estamos viviendo en la actualidad con este virus es solamente uno de tantos temas.
Pero cuando nos enfrentamos a otras verdades, a otras realidades, que nosotros tenemos nuestra manera de ver las cosas, que nosotros tenemos nuestros puntos de vista de juzgar las situaciones, y nos encontramos con el pensamiento de Dios, choca. En estos días compartía un poco acerca del texto del pasaje de la parábola de los terrenos o la parábola del sembrador. Y una de las cosas que decía en la enseñanza es cuando hablamos acerca de ese terreno que está lleno de piedra, donde la palabra de Dios es sembrada y la semilla, la raíz no penetra, por lo tanto la planta no crece, porque las piedras no le dejan tener el crecimiento normal. Y decíamos que está representado en la mente, en una mente dura, en un corazón cerrado, un corazón que se niega a recibir palabra de Dios. Y la pregunta que hacíamos es, ¿por qué pasa eso? Y la razón es que estas personas ya tienen sus principios, tienen sus fundamentos, tienen sus razonamientos, y esos razonamientos impiden que la palabra de Dios penetre en sus mentes, porque están viviendo realidades que están contrarias a las Escrituras. Y es desde luego que cualquier pensamiento, cualquier enseñanza que llegue a sus corazones, que sea contraria a su práctica de vida, le va a hacer un daño, porque va a obligar que deje sus prácticas, que deje sus pensamientos y que le dé cabida a la palabra de Dios en sus corazones. Por eso muchos se oponen a las Escrituras, por eso muchos se oponen a la moral bíblica, a los principios, a la ética, porque ya tienen un estilo de vida totalmente contrario que los hace sentir cómodos en su lugar donde se encuentran, en su mente, y no quieren que la palabra de Dios penetre en su mente. Eso es una de las cosas que hace que no entendamos los pensamientos de Dios. La Biblia contiene los pensamientos de Dios. La Biblia contiene la mente de Dios. Contiene verdades que son objetivas. Esas verdades son acordes al objeto mismo de la palabra. Y ese objeto de la palabra es Dios. Son verdades que provienen de nuestro Dios creador, del creador del universo entero. Por eso decimos que son verdades objetivas. No son una parte de nuestra manera de pensar, ni forman parte de nosotros mismos. Cuando se trata de entender el pensamiento de Dios nos cuesta trabajo, porque no es nuestro pensamiento, es el pensamiento de Dios. Por eso digo esto, ¿no? La Biblia contiene los pensamientos de Dios y sus verdades son objetivas. No son una parte de nuestra manera de pensar, ni forman parte de nosotros mismos. Aunque contiene historia la Biblia, porque no podemos negarlo, la Biblia contiene historia y también contiene una gramática particular. La Biblia contiene historia y una gramática particular. Trata de asuntos que son primordialmente espirituales. Por eso la Biblia hay que entenderla desde ese punto de vista. Sin lugar a duda que hay muchos consejos que la Biblia nos da, que se entienden con una razón simplemente de un ser humano. Hay muchas verdades que si nosotros reflexionamos sobre ellas, si pensamos sobre ellas, no necesitan de una explicación sobrenatural. Se entienden a simple vista, son muy sencillas de comprender, son verdades que podríamos decir lógicas, pero hay muchas verdades en la Biblia que solamente son entendidas por medio de la lógica de Dios. Solamente lo entendemos mediante el pensamiento de Dios. Pero lo bonito es que Dios nos invita a nosotros a reflexionar en su pensamiento. Sus palabras no son escondidas para nosotros. Sus palabras están abiertas y están a disposición de todo aquel que quiera conocerla. Nosotros podemos conocer la mente de Dios. Son verdades, asuntos espirituales, primordialmente espirituales, pero que Dios nos ha dado la posibilidad y la facilidad de llegar a ellos también. La Biblia tiene que ver con realidades sobrenaturales. Mucho de lo que encontramos en la Biblia, a pesar de que son libros escritos por hombres, por personas terrenales,
pero a la vez es un pensamiento divino, porque viene de Dios como la fuente principal. Él es la fuente principal de las Escrituras. Quisiera que centráramos nuestra atención en esta gráfica que sigue, si la alcanzan a ver, ¿sí? Cuando estamos conectados con Dios, podemos comprender esas realidades. Cuando estamos conectados con Dios, podemos comprender esas realidades. Miren, mis hermanos y amigos, las Escrituras no son ajenas a nosotros. Las Escrituras hacen parte de nuestra vida y Dios nos da esa posibilidad. De conectarnos con Él. Cuando salimos de nuestro país, seguramente aún en este mismo momento, algunas personas no pueden estar conectados con nosotros por las redes. Seguramente hay muchas dificultades para hacer esa conexión, ese enlace. Pero hay una bendición muy grande que nosotros tenemos. En el lugar más distanciado de este mundo, en el lugar más alejado, en el lugar más oculto de la tierra, esa red del Señor está dispuesta para conectarnos con Él. Está la señal. Donde quiera que nosotros estemos, está la señal para conectarnos con Dios. Pero cuando estamos conectados con Dios, podemos comprender esas realidades. Cuando estamos conectados con Dios, podemos recibir, conocer los pensamientos de Dios. Podemos conocer los caminos del Señor. Hay un texto en el libro de Corintios que les invito a que lo miremos por un momento. En Segunda de Corintios, el capítulo 2. Segunda de Corintios, el capítulo 2. Después de presentarnos uno de los tantos argumentos que el apóstol Pablo presenta, ¿sí? Uno de los tantos argumentos que el apóstol Pablo presenta. Perdón, ahí no es Segunda de Corintios, sino Primera de Corintios. La nota que tengo ahí en la proyección dice Segunda, pero es Primera de Corintios, capítulo 2. En uno de los tantos argumentos que el apóstol Pablo nos presenta, el apóstol dice estas palabras al terminar su argumento: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mis hermanos, usted y yo podemos entender lo que está pasando. Usted y yo lo podemos entender. No nos enredemos en pensar de dónde proviene todo esto. No sigamos los pensamientos de muchas personas dando explicación al origen del virus. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Usted y yo estamos conectados con Él. Usted y yo sabemos que detrás de todo esto está el Señor, que allí se esconde Dios detrás de todo esto y que nada se escapa de sus manos. Usted y yo tenemos la posibilidad de estar conectados con Él, de comprender estas realidades. Por eso, entre los consejos que he tenido oportunidad de dar a algunas personas cercanas a nosotros de la iglesia, les he dicho: sigamos los consejos que nos dan, sigamos las instrucciones que nos dan, instrucciones, consejos de cuidarnos nosotros mismos, de cuidar a los que están a nuestro alrededor. Nada se nos quita conseguir estas normas que nos ayudan y que son útiles para prevenir que nosotros seamos víctimas de la enfermedad. Sigamos estos consejos, hagamos nosotros lo que nosotros estamos en capacidad de hacer. Lo que se sale de nuestras manos, dejémoslo en las manos del Señor. El Señor guarda de nosotros, el Señor cuida de nosotros. Entendamos el pensamiento de Dios. La Biblia está llena de pasajes donde nos da una esperanza.
La Biblia está llena de textos donde nos invita a estar refugiados en Él, a estar bajo el cuidado de Él, a estar bajo la protección de Él. Compartamos ese mensaje con los que tenemos en casa, ¿sí? Hagamos cada uno de nosotros lo que nos corresponde hacer. Lo que se sale de nuestras manos, dejémoslo en las manos del Señor. El Señor verá. Si el Señor quiere a través de esta enfermedad llevarme, la pregunta que debo hacerme es si estoy preparado para el encuentro con Dios. Si estoy preparado para irme con Él. Eso no quiere decir que Dios falló. Eso no quiere decir que Dios falló. Yo confío ampliamente en el Señor. Yo confío que todo lo que está haciendo Él es perfecto. Por eso podemos decir que Dios cambió los planes de la humanidad. Dios cambió la agenda del mundo. Dios cambió los planes, las estrategias de las naciones. Dios cambió todo, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Cuando Dios quita algo de tu camino o cambia tus planes, déjalo actuar, porque Él siempre sabe lo que hace. Cuando Dios quita algo de tu camino, cuando Dios cambia tus planes, déjalo actuar, porque Él siempre sabe lo que hace. Dios lo sabe, Él te lo quiere revelar a ti. Dios conoce muy bien. Lo lindo cuando yo leo este pasaje de las Escrituras, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, que el Señor nos hace una invitación a que nuestros pensamientos sean como los de Él, que nuestros caminos sean como los de Él. Esta es la reflexión que yo tengo a raíz de este pasaje. Pero tú debes saber una cosa: cuando Dios quita algo de tu camino, cambia tus planes, deja actuar a Dios, porque Dios siempre sabe lo que hace. Dios siempre sabe lo que hace. Mi hermano, mi amigo que me escucha, tus planes han quedado frustrados, tus viajes, tus vacaciones, tus proyectos. Dios ha quitado muchas cosas de tu camino. Deja actuar a Dios. Dios hoy está actuando en la sociedad. Esta pequeña partícula trastornó el mundo, pero Dios está haciendo cosas gigantescas. Dios está haciendo cosas grandes para enseñarnos y enseñarle al mundo entero que Él tiene la última palabra. En la semana pasada estábamos hablando aquí en Bogotá y en otras ciudades del país, seguramente de un simulacro. Estábamos hablando de un simulacro. Yo entiendo todo esto como un simulacro de Dios. Dios está haciendo un simulacro para decirnos y preguntarnos dónde estamos nosotros, para que nos demos cuenta que Él tiene el poder sobre el mundo entero, para que nos demos cuenta que Él no necesita de cosas gigantescas para frenar el mundo, que basta una partícula pequeña para Él frenar el mundo. Basta esto. Entendamos la mente de Dios, entendamos el pensamiento de Dios, aceptémoslo. Cuando Dios quita algo de nuestro camino, cuando Dios cambia nuestros planes, dejémoslo actuar. Dejémoslo actuar a Él. Él siempre sabe lo que hace. Su tiempo, el tiempo de Dios, es perfecto. Su plan es maravilloso. Nada ha fallado. Nada se ha salido de las manos de Dios. Todo sigue estando dentro del plan, dentro de la voluntad soberana de Dios. Su plan es maravilloso. Dios tiene todo bajo control. Nada se escapa de sus manos. Dios tiene todo bajo control. Nada se escapa de sus manos. Recordemos la promesa de nuestro Dios. Este ha sido un texto que ha sonado mucho en nuestros días. Hay algunas personas que hasta hacen burla de él. Hay algunas personas que se niegan a aceptarlo.
pero yo creo que este es un texto que bien cabe en el momento, en la actualidad que nosotros estamos viviendo. Es ese pasaje que surge del Salmo número 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y más adelante los pasajes que tanto hemos utilizado una y otra vez, que tienen que ver mucho con la situación que estamos viviendo. Mis hermanos, este pasaje no es ajeno a nosotros hoy. Este pasaje hace parte de nuestra realidad. Y yo creo en esa promesa del Señor. Yo creo lo que Dios me está diciendo allí. Y lo ha demostrado. Ha tocado a algunas personas de nuestra familia extendida en la fe. Marta Patricia, usted es bendecida por Dios. Dios la ha tocado a usted en esta semana. Y Dios le ha dicho una y otra vez que ni plaga tocará tu morada. Porque allí, en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad, allí está la mano de Dios diciendo: aquí estoy con ustedes. Marta Patricia, usted es un ejemplo para nosotros, de mostrarnos cómo Dios ha orado en su vida, que Dios la levante, no solamente a usted, sino a su familia. Jairo, Dios va a hacer cosas grandes en su vida, y otros miembros de esta familia extendida, Andrés, Consuelo, Sandra, allá Marcela en su trabajo, en el hospital como enfermera. Dios va a protegerla a usted también. Dios va a poner un amparo alrededor suyo, va a cuidar de sus manos, el atendiendo a pacientes y todo esto. Dios está haciendo cosas grandes en su vida. Dios la va a cuidar a usted también, Marcela. Ahí está la presencia del Señor. Por eso creo en lo que Dios dice en su palabra. Es una realidad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice la Escritura: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Estas son enseñanzas de las Escrituras. Así está la palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos dice en su palabra y no podemos esconderlo. Por eso, mi hermano, allí donde usted está, yo le voy a invitar para que incline su rostro. Ahora más que nunca, le invito para que usted se conecte con la mente de Dios, con los pensamientos de Dios, con los caminos del Señor. Que usted pueda decirle al Señor: hay muchas cosas que yo no entiendo de todo lo que está pasando, Señor. ¿Por qué tantas personas que han fallecido? Señor, hay cosas que yo no entiendo, pero que tú tienes todo bajo el control. Gracias porque me has permitido en estos días tener a mi familia alrededor. Gracias porque me has permitido reflexionar. Dígale gracias, usted que hace parte de una comunidad cristiana. Dígale gracias porque me has dado una familia que me anima. Porque me has dado una comunidad que ora por mí, que intercede por mí y que me presenta delante de Dios. Dígale: Dios, yo te amo. Hay muchas cosas que no entiendo, pero tú estás aquí. Tú me hablas, Señor. Gracias por hablarme. Gracias por guiarme, Señor. Gracias por cuidar de los míos. Gracias por protegerles. Bendito eres, Señor. Honra y gloria a tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, que han estado con nosotros en esta hora. Gracias porque esto es una bendición de Dios. Queremos decirles a todos ustedes, entre otros también, Alex desde Paraguay, Jairo, gracias también por estar con nosotros en esta mañana.
Gracias porque les amamos también a ustedes y nuestra oración los cobija también a ustedes. No los podemos en este momento abrazar, pero nuestra oración los abraza. Todos los que están por fuera y a cada uno de los miembros de la congregación. Bendito sea el nombre del Señor. Quédense en la casa, obedezcan lo que nos están diciendo y seguramente que Dios está haciendo lo que a Él le corresponde hacer.